tema de esta predicación, la gran batalla. Es el segundo de esta serie, enfrentando desafíos y retos. El propósito de esta serie que Dios ha puesto en el corazón de su servidor es que la iglesia aprenda de parte de Dios a superar las pruebas, las luchas, a sobreponernos por encima de los miedos y temores que muchas veces nos acechan. El día de hoy abordaremos con la ayuda de Dios un pasaje muy conocido por muchos. Describe una de las batallas épicas donde hay una batalla entre un paladín de casi 3 metros de estatura contra un joven de 18 años, príncipe, quizás midiendo unos 55, unos 60 de estatura, en total desventaja, pero siempre confiando en Dios. Amén. Encontramos en este pasaje que está registrado que era un tiempo de guerra, un tiempo en el cual Israel tenía que estar peleando batallas constantemente. El rey en turno era Saúl. También era una persona alta, casi de 1,80 de estatura. Físicamente imponía su presencia y era el rey en turno. Y dice el texto 1 del capítulo que leímos, el capítulo 17, pongan su vista ahí, vamos un poco de contexto. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Dadim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá. El valle de Elá es un valle imponente, ahí cerca de Israel, donde está una montaña de un lado, del otro lado otra montaña, y en medio está un valle imponente. De un lado estaban los filisteos, y por otro lado estaban los israelitas, y era un momento de batalla. Saúl encabezaba a los israelitas, y Goliat encabezaba a los filisteos. 3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba, ¿cómo hermanos? Goliat, de Gat, que tenía de altura 6 codos y 1 palmo, aproximadamente 2.85 centímetros. La canasta de básquetbol en un tablero mide 3 metros. Imagínense la estatura de este hombre. Estaba a 15 centímetros de donde está la canasta para encestar. Imponente el físico de este hombre. 5. Y traía un casco de bronce. En su cabeza llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. El versículo 6 y 7 siguen describiendo todo lo que llevaba Goliat. Dicen los estudiosos que aproximadamente su armadura y todo lo que llevaba puesto llegó a pesar 50 kilos. El peso era muy grande, como él estaba cubierto para la batalla. 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Es un desafío provocador de Goliat contra un pueblo, donde pide una persona para librar una batalla. Él se sentía seguro. Pregunta: ¿quién era el responsable de encabezar esta pelea, hermanos, con Goliat? Saúl. Y aquí aprendemos un principio. ¿Quiénes son los responsables de enfrentar las batallas en la familia? Los padres, particularmente el varón. Particularmente el varón es el que debe de sacar la cara. Tristemente, en algunos casos encontramos a esposos que dicen: pues ve tú, mi amor, tú haz las cosas. No. Tiene que encabezar la responsabilidad, la cabeza del hogar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dice el texto que se paró y dijo: escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo,
y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Será la condición. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos. ¿Y qué, hermanos? Y nos serviréis. Versículo 9. Lo que encontramos aquí es que el resultado de la batalla, el ganador estaría por encima del perdedor. Y el perdedor sería, ¿qué, hermanos? Siervo. Sería un esclavo. Este principio lo describió Jesús en el Nuevo Testamento. Dejo un apartado ahí y vamos a ir a Juan 8:34. Todo aquel que es vencido por alguien o por algo se constituye como esclavo de eso que lo venció. En el Evangelio de Juan, usted me alcanza, 8:34, Jesús le dice a sus discípulos las siguientes palabras. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de ¿qué, hermanos? Del pecado. Aquí Jesús menciona este principio. Si una persona es vencido por algo, por alguien, es esclavo. ¿Cómo aplicarlo a la vida práctica, pastor? Si usted tiene un problema, por ejemplo, con el alcohol, con las mentiras, con las drogas, con las malas palabras, con las groserías, y usted es vencido por eso, usted es esclavo de eso. Es decir, cuando una persona es esclavo de algo que le venció, no puede hacer nada a menos de lo que se lo permita esa acción. Hay gente que no puede hablar correctamente sin decir groserías, y eso lo domina. Esto mismo es lo que se presentaba en la batalla entre Goliat y David. El que perdiera sería esclavo, se sujetaría, perdería toda voluntad sobre sí. Tendría que sujetarse a las órdenes del que lo venció. Por eso, en Cristo Jesús hemos sido libertados. ¿Cuántos dicen amén? Y ya no somos esclavos de nada ni de nadie, porque Él nos dio la libertad al resucitar al tercer día después de la crucifixión. Vamos a regresar a la historia. Primer libro de Samuel 17:10. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme a un hombre que pelee conmigo. La palabra desafiar significa desnudar las debilidades. ¿Sabe que realmente nunca estamos preparados al 100% para enfrentar pruebas, hermano? Aunque conocemos de Dios, conocemos su palabra, pero nunca estamos completamente preparados para enfrentar peleas. Y regularmente cuando vienen a nuestras vidas pruebas y dificultades, lo que evidencian son casi muchas veces flaquezas, debilidades. Y eso fue lo que provocó las palabras de Goliat en ese momento. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué les pasó? Se turbaron y tuvieron que, hermanos, aquí la palabra gran miedo significa acobardarse, amedrentarse, asustarse en sobremanera. Esta batalla, hermanos, fue importante para Israel y nos enseña el día de hoy que si no estamos nosotros preparados lo suficientemente para enfrentar batallas en nuestras vidas, eso va a producir miedo y temor y turbar el corazón del cristiano. Hoy, con lo que estamos viviendo, muchos están siendo turbados, afectados, con miedos, con temores. ¿Qué pasará? Alguien se va a enfermar en casa, puede morir, perderé el trabajo, etc. Y encontramos entonces que la cabeza de Israel, Saúl, y el pueblo tuvieron miedo a las palabras. Esta historia, hermanos, es una batalla entre la fe y la incredulidad, entre el bien y el mal. Porque frente a esto, Saúl tenía que enfrentar la batalla. Sin embargo, lejos de enfrentarla con fe, él dudó y tuvo miedo. Dice el versículo 12, y David era hijo de aquel hombre efreteo, de Belén de Judá,
cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Recordemos que para esto ya Dios había dejado claro que Saúl dejaría de ser rey y que levantaría a David para que ocupase su lugar. Un pastor de escasos 18 años, jovencito, que lo sacó de la parte más discreta de Israel para llevarlo a ocupar un lugar de importancia dirigiendo un pueblo. Y tenía hermanos. Y aquí encontramos el momento cuando Dios comienza a trabajar con la familia de David. Versículo 14. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David, ido y vuelta dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuánto tiempo, hermanos? 40 días. La frase 40 días se repite más de 100 veces en la Biblia, perdón. Y cada vez que se repite esta frase 40 días, representa cambio, representa pruebas y representa juicio. Cada vez que encontramos esta frase 40 días, sí tiene un significado, hermanos. Y significa cambio, significa pruebas y significa juicio. Esta batalla tenía como propósito un cambio en la vida del pueblo de Israel. Las pruebas que enfrentamos nosotros, las batallas que tenemos en nuestra vida, también van a representar cambios. No podemos ser los mismos después de enfrentar una enfermedad. Después de enfrentar una prueba difícil en nuestra vida, no podemos levantarnos por la mañana y seguir viviendo igual. Debe de haber un cambio en nuestra vida, hermanos. Debe de haber una actitud distinta. Cada vez que Dios nos permita salir adelante de una prueba, de una dificultad, tenemos que hacerlo con una actitud distinta, confiando más en Dios y menos en nosotros. Por ejemplo, el diluvio duró 40 días y 40 noches. ¿Cuál fue el juicio en ese momento? El mundo de aquel entonces, su mal era cada vez mayor. Y en esa actitud Dios envió un juicio y mandó a Noé a predicar la palabra para que el pueblo se arrepintiera. Como no lo hicieron, vino el diluvio. Israel duró 40 años en el desierto. Los espías fueron 40 días a inspeccionar la tierra que fluye leche y miel. Y Jesucristo estuvo 40 días en su tentación en el desierto. Entonces encontramos que en la historia pasaron 40 días Goliat haciendo lo mismo. Versículo 17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estas 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. David no estaba preparado, ni siquiera sabía lo que estaba pasando en el valle de Elá. Él fue mandado por su padre para llevarle comida y ropa a sus hermanos. Y él no sabía lo que estaba pasando. ¿Sabe que así pasa en nuestras vidas, hermanos? Los días pueden estar tranquilos y de repente algo cambia, da un giro de 180 grados y la vida nos cambia. Hoy podemos estar con salud, hoy podemos estar bien con los hijos, pero de repente algo puede suceder que nos cambia la vida. Por eso, mientras tengas tu bienestar en Dios, dale a Dios gracias. Porque muchas veces eso cambia y nos cambia la vida. Versículo 20. Y se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. David hizo lo que su padre Isaí le mandó. Eso se llama obediencia. ¿Cómo se llama, hermanos? Obediencia. Y la obediencia se aprende. No es un don, no es un regalo.
Se aprende a obedecer cada vez que alguien te da una indicación y tú lo haces. Tú lo hiciste y aprendiste a obedecer. Y hay que cultivarlo eso en la palabra de Dios. Y daba el grito de combate. Vamos al texto 24, al 22. Entonces David dejó su carga en mano del guarda y el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Las mismas palabras hace referencia a que seguía retando a los israelitas. Mándeme a un hombre para pelear. Si yo gano, seréis mis siervos. Si ustedes ganan, seremos vuestros siervos. Y en ese momento escuchó David las palabras de Goliat. Y todos los varones de Israel, texto 24, que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Israel conocía a Dios. Saúl conocía a Dios, sabían quién era Dios. Sin embargo, en su batalla, lejos de confiar en Dios, tuvieron miedo. Y corrían, dice el texto, despavoridos, huyendo por las palabras de Goliat. Y esto nos enseña algo, hermanos. Dios, podemos saber mucho de Dios. Y cuando vengan los problemas y las batallas, no confiar en Él. Somos seres frágiles. Somos personas las cuales podemos estar hoy delante de Dios y mañana podemos estar dudando de las cosas de Dios. Dice el texto que tenían gran temor y salían de la presencia de Goliat. Vamos al 31 para avanzar. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y lo hizo venir. 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y vemos a un David diciéndole al rey: no te preocupes, rey, no tengas miedo, yo voy a pelear y voy a ganar. ¿Sabe que este David de la Biblia es un joven de fe? Un joven que no puso su mirada en el problema, sino que lo puso en Dios. Muchas veces ponemos nuestra mirada en los problemas y no en la grandeza de Dios. ¿Cuántas veces tenemos dificultades y vemos el problema más grande de lo que es? Y no es que el problema sea mayor, sino que esa es la percepción que tú tienes. Dios es más grande que cualquier problema, hermanos. Y encontramos a un joven: pelearé contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú. ¿Qué le dijo, hermanos? No podrás tú. ¿Qué significa eso? Saúl no creía. Saúl no tenía fe. Y qué triste es cuando los padres a los hijos le dicen: tú no puedes, hijo. ¿Tú qué vas a sacar una carrera? ¿Tú qué vas a aprender a hacer eso? Papás, nunca hagan eso con sus hijos. No le pongan a sus hijos límites. Al contrario, anímelos. Quizás tú sabes el grado de dificultad que tiene el asunto, pero nunca le digas a tu hijo: no se puede, no vas a poder. Porque entonces no estás confiando en Dios, estás confiando en ti. Y esto es profundo, hermanos. Encontramos a un Saúl incrédulo. Encontramos a un Saúl que no confiaba. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres ¿qué? Muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Y aquí vemos a un Saúl reaccionando con una mente carnal, como muchos reaccionan. Ven más grandes las circunstancias que la confianza en Dios y en sus promesas. Y esto nos sucede muchas veces, hermanos. Nos vemos débiles, nos vemos faltos de experiencia cuando tenemos que enfrentar las adversidades. Y fue lo que le pasó a Saúl. Tú no podrás. Él es un hombre más experto que tú y él te va a vencer. Por eso el título: la gran batalla, la fe contra la incredulidad.
La fe contra la incredulidad. ¿Y sabe por qué aquí Saúl muestra esa actitud, hermano? Porque él tenía temor al fracaso. ¿Sabe que cuando tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, el temor más grande que invade al ser humano es el temor a equivocarse, el temor a fallar, el temor a que digas, no lo hice bien? Y por eso muchos tienen miedo de decidir, porque no saben qué va a pasar. Si me equivoco se van a burlar de mí. Pero ¿sabe qué, hermanos? Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que hacer lo que hizo David, poner nuestros ojos y confianza no en nuestras habilidades, sino poner nuestra confianza en Dios. Por eso David en el Salmo 108, no lo busque, 13, dijo, en Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía el león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo atrás de él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Qué experiencia tan grande tenía este joven, pastor de ovejas, pero se enfrentó al león y al oso. 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Pregunta, ¿en quién estaba poniendo David su fe, hermanos? En Dios. En Dios. Él no estaba confiando en sus habilidades, él estaba confiando en Dios. Así como Dios le dio la victoria frente al oso, frente al león, él estaba seguro que también le daría la victoria frente a este filisteo. Y usted podrá decir, pastor, es una historia, pero hoy también hay gigantes que vencer, hermanos. Hoy hay gigantes que vencer. Hoy el hombre enfrenta los gigantes del miedo, los gigantes de la ansiedad, los gigantes del temor, del pavor, de la zozobra. Gigantes que se levantan por la noche y te dicen, ¿y si te mueres, qué va a ser de tu hijo? ¿Y si te mueres, qué va a ser de tu papá? ¿Y si te mueres? ¿Y si te enfermas? ¿Y si no tienes trabajo? Y ahí están muchos con temores y con miedos. Esta batalla nos habla de una actitud y un carácter que tenía David. Versículo 37. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Pregunta, ¿quién libró a David de eso, hermanos? Dios. Dios. David estaba recordando y diciendo, fue Dios el que me dio la victoria, no fui yo, no fueron mis habilidades, fue Dios. Si tú estás aquí de pie, es porque Dios está guardado. Si estamos victoriosos, es porque Dios ha estado con nosotros. Si vamos a avanzar, es porque Dios ha estado con nosotros. No hemos llegado hasta aquí, iglesia, por nuestras propias fuerzas. Hemos llegado hasta aquí porque Dios ha estado con nosotros. Y hacemos lo que hacemos porque Dios no nos ha dejado. Él también, dice David, el texto, Él también me librará de la mano de este filisteo. Pregunta, ¿dónde estaba poniendo David su confianza, hermanos? En Dios. Él me librará. No seré yo, no serán mis habilidades las que me ayudarán a sobreponerme a esta batalla. No, será el mismo Dios que lo hizo ayer, lo hará hoy y lo hará siempre, hermanos. Estaba depositando su fe en Dios. Versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas.
¿Qué fue lo que hizo Saúl, hermanos? Le dio sus armaduras a David. Esas armaduras representaban las habilidades humanas. Era lo que sabía. Y David dijo, no, yo no puedo pelear con esto. Yo siempre que he peleado las batallas, las he hecho, las he peleado confiando en Dios. Yo no ocupo de nada más que de tener fe en Dios. Versículo 40. Y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó una honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Dice que tomó su honda y se dirigió hacia donde estaba el filisteo. Ahora, estas cosas que él llevaba, el callado, que dice el texto, las piedras y la honda, eran las herramientas que él siempre había empleado para defenderse frente a las batallas. Esos 3 elementos, hermanos, son las 3 cosas que Dios nos ha dado a nosotros para enfrentar las batallas. El bastón o el callado representa la fe. Las piedras representan la oración. Y la honda representa la palabra de Dios. Con estas 3 cosas podemos enfrentar las batallas en esta tierra, hermanos. Con fe, con oración y con la palabra de Dios. Y con esas 3 cosas venceremos los gigantes que vengan hacia nosotros. Con fe, con oración y con la palabra de Dios. Eso es muy importante, hermanos. 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, lo menospreció, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y la historia termina que con 3 piedras y una honda, este joven inexperto derrotó al gigante, al paladín llamado Goliat. No por sus fuerzas, no por sus habilidades, sino porque siempre confió en Dios. Esta tarde Dios quiere que te lleves en tu corazón, hermano, hermana. Las batallas que enfrentes, enfréntalas con fe, con oración y con la palabra de Dios. Confiemos en Dios y no permitamos que ningún gigante venga a amedrentarnos, porque es más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo.